joven de hoy. Jesús te llama, respóndele, el tiempo es corto y no hay mañana. Acuérdate de tu Creador, entrégale tu juventud y tu vigor, con fe y valor. Rompe el silencio, predica al mundo las buenas nuevas del Evangelio. Juventud, levanta el vuelo, toma la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Juventud, levanta el vuelo, toma el escudo de la fe y la armadura de Dios, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne. En este día especial les deseo un feliz sábado a cada uno de ustedes, que sea un día sagrado para nosotros en comunicación con Dios. El tema por el pastor Rubén Tenorio. Un feliz sábado y nuevamente es una bendición compartir con ustedes la palabra de Dios en este interesante tema de la salvación, y ahora centrados en el estudio de Romanos capítulo 9 al capítulo 11, donde Pablo repasa estos pasos de la salvación, estos recursos de la salvación, usando personajes del Antiguo Testamento, usando casos reales. Y estamos ahora hablando acerca de la elección. Y ya vimos acerca de la elección de Jacob y Esaú. Ya hablamos acerca de Dios amó a Jacob, pero aborreció a Esaú. Y ahora Pablo viene a la parte de ¿hay injusticia para con Dios? Versículo 14, y él mismo responde: en ninguna manera. Ahora, ¿por qué no hay injusticia para con Dios? Porque Pablo continúa con el tema de la elección en Romanos capítulo 9, y ahora nos va a hablar sobre algo que caracteriza a Dios en la salvación. Y en el versículo 15, Romanos 9:15, dice Pablo: pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Por qué es importante esta declaración? Una declaración que Dios, según Pablo, le hace a Moisés. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Cuando nosotros leemos esta declaración, tenemos la impresión de que como que si Dios decide tener misericordia de unos y tal vez de otros no, o Dios es el que toma la decisión, bueno, quién le cae bien para poder favorecerlo y tener misericordia. Pero esta declaración que Pablo presenta en este versículo tiene que ver con lo que Dios le dijo a Moisés. Y nos preguntamos, ¿bajo qué circunstancias Dios le dice a Moisés estas palabras? Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me voy a compadecer del que yo me voy a compadecer.
Bueno, cuando vamos al Antiguo Testamento, encontramos que en el libro de Éxodo, desde el capítulo 32 hasta el capítulo 34, allí Dios tiene que lidiar con su pueblo por el problema de la rebelión que viene en el monte Sinaí. Todos recordamos esta experiencia del pueblo de Israel en el monte Sinaí. Cuando Moisés, después de haberle entregado los 10 mandamientos, él subió a la montaña. Y durante el tiempo que él estaba en la montaña, el pueblo se rebeló y el pueblo apostató. Y el pueblo se hizo otros dioses y se hicieron un becerro de oro. Entonces, bajo estas circunstancias difíciles, es que Dios hace esta declaración a Moisés que encontramos en el capítulo 33, versículo 18 y 19, donde Moisés le dice a Dios: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré mi nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Aquí encontramos exactamente las palabras que Pablo está repitiendo allá en Romanos capítulo 9, y que tienen que ver con relación a la elección de Dios, a la elección que se caracteriza por la misericordia de Dios hacia quien Él quiere tener misericordia o hacia quien Él quiere tener clemencia. Pero estudiando el contexto de esta frase, de esta declaración, llegamos aquí al monte Sinaí. Y podemos decir que lo que el pueblo hace en contra de Dios realmente es una traición espiritual muy grande. ¿Por qué? Porque Dios había sacado al pueblo de Israel con mano fuerte, con grandes señales y milagros, y llegaron hasta el Sinaí. Y en el Sinaí Dios hizo un pacto con el pueblo, en Génesis capítulo 24. Y en ese pacto el pueblo se comprometió que ellos iban a obedecer las palabras de Dios. Y una de las cosas que Dios había presentado era precisamente los 10 mandamientos, entre los cuales está el primer mandamiento que decía: no tendrás otros dioses delante de mí. Y el pueblo dijo: haremos todo lo que Dios ha dicho. Pero tan pronto Moisés se fue, y como tardaba en la montaña, porque Moisés estuvo 40 días, entonces en el capítulo 32 encontramos la rebelión en el monte Sinaí y la apostasía del pueblo de Israel. Ahora, cuando Dios ve que el pueblo ha apostatado, ¿por qué ha apostatado? Porque acababa de hacer un pacto con el pueblo. Y ahora el pueblo se ha vuelto, le ha dado la espalda a Dios y se ha vuelto tras los dioses ajenos. Entonces Dios hace una declaración a Moisés en cuanto a lo que él quiere hacer con el pueblo de Israel y con la persona de Moisés. Porque Moisés hasta este momento es el único hombre fiel. Porque aún Aarón, que era el sumo sacerdote, él mismo le había dicho al pueblo que le entregaran sus joyas, sus alhajas, y él mismo hizo el becerro de oro. Así que él participó, como vamos a ver más adelante, también de esta apostasía. Entonces, todos los que habían quedado allí habían caído en el problema de la apostasía, incluyendo a Aarón. Y entonces Dios le habla a Moisés en el monte y le dice, versículo 7, Éxodo 32, 7, entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y no lo han adorado.
y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, ¿estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto? Ahora, es interesante notar aquí que el pueblo de Israel apostató haciendo una imagen, una figura de Elohim. ¿Por qué? Porque aquí dice que ellos dijeron: estos son tus Elohim, estos son tus dioses, estos son los que te sacaron de la tierra de Egipto. Así que ellos estaban atribuyendo a ese becerro de oro lo que a Dios le correspondía. Le estaban atribuyendo al becerro de oro el poder con que Dios los había sacado de Egipto. Entonces le estaban quitando a Dios la honra, el honor, para dársela a un ídolo, a un becerro. Entonces por eso Dios le dice a Moisés: mira, este pueblo se ha corrompido. Hasta han dicho a ese becerro: estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Inclusive, si seguimos leyendo el contexto, vamos a encontrar que Aarón mismo les dijo que iban a hacer una fiesta a Jehová. Y entonces Aarón mismo les pidió a ellos que vinieran a esa fiesta, pero realmente, aunque era una fiesta a Jehová, no era a Jehová, porque ellos la estaban dedicando a ese becerro de oro. Así que cuando una persona pone una imagen, aún para representar a Dios, está cayendo en la corrupción, como dice este versículo, está cayendo en la idolatría. Entonces en el versículo 9 Dios le dice a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, lo cual significa de duro entendimiento. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira con ellos y los consuma, y de a ti yo haré una nación grande. Aquí vemos el significado de las palabras de Pablo. ¿Tiene Dios la potestad de elegir a una persona en lugar de otra? En otras palabras, ¿tenía Dios la potestad y estaba Dios en su justo derecho de elegir a Moisés y desechar a toda la nación de Israel por cuanto habían caído en la apostasía? Bueno, de acuerdo al argumento de Pablo, Dios tiene esa potestad, porque finalmente Dios no le estaba haciendo injusticia a este pueblo, porque este pueblo había hecho un pacto y ya lo había quebrantado, se había apartado de Dios. Entonces Dios podía tener la potestad de una manera justa de desechar al pueblo y elegir a Moisés y tener misericordia de Moisés y hacer de la descendencia de Moisés una nación grande. Pero vamos a ver cuál es la respuesta, cuál es la oración de Moisés. Dice el versículo 11: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Aquí vemos algo interesante. La intercesión de Moisés por el pueblo de Israel. Pareciera como que si Moisés ahora está tratando de convencer a Dios de que Dios tenga misericordia del pueblo. Y eso es lo que Moisés está pidiendo. Mira, no lo destruyas, porque si tú lo destruyes, entonces tu imagen como un Dios de misericordia, como un Dios de bondad ante las naciones paganas, se va a distorsionar. La imagen que tú has creado de que fuiste tú a sacar a tu pueblo porque los amas, porque eres misericordioso, si tú lo destruyes, esa imagen de ese Dios misericordioso va a cambiar entre las naciones, porque las naciones van a decir: miren, los vino a sacar de Egipto para llevarlos a matar allá por los desiertos.
Entonces, tiene el Señor que tener misericordia de este pueblo, aunque este pueblo no se lo merece. Porque realmente el pueblo no se lo merecía. Y Dios podía decidir desecharlo y elegir a Moisés y a su descendencia para ser un pueblo fiel. Pero vemos aquí cómo Dios responde a la oración de Moisés. Y dice el versículo 14, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Una de las cosas que caracterizan a Dios en el Antiguo Testamento es la forma en que Dios se arrepiente frecuentemente cuando Él ha dictado sentencias por la rebelión del pueblo de Israel. Podemos encontrar en varios pasajes donde Dios dice, por cuanto no se han arrepentido, por cuanto ustedes se han empecinado en hacer el mal, por cuanto ustedes se han apartado de mí, yo voy a traer sobre todos estos males sobre ustedes, o todos estos juicios, voy a traer todas estas cosas sobre ustedes. En otras palabras, les voy a quitar mi gracia, los voy a abandonar y que todos los males les caigan a ustedes. Pero a menudo después de que Dios dicta una sentencia, Dios termina con una frase que caracteriza el carácter de Dios. Y en esa frase encontramos una declaración de Dios. Pero si tú te arrepientes, yo me voy a arrepentir de todo el mal que yo había pensado hacer. Pero si tú te vuelves a mí, yo me voy a arrepentir de todo ese mal que había pensado hacer. ¿Por qué? Porque lo que caracteriza a Dios en el Antiguo Testamento no es la imagen que algunos tienen de Dios, de que es un Dios severo, de que es un Dios que está pronto para castigar, sino que la imagen que caracteriza cuando leemos realmente el Antiguo Testamento es que Dios es un Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios de bondad. Y notamos aquí algo, la misericordia de Dios no se basa en lo que nosotros merecemos. Porque si la misericordia de Dios se basara en lo que nosotros merecemos, Dios hubiera destruido al pueblo de Israel y entonces le hubiera dado a Moisés la oportunidad de que él y sus descendientes formasen una nación para Dios. Pero la misericordia de Dios no se basa en lo que merecemos, sino se basa en que Él quiere, en que Él desea tener misericordia y perdonarnos a pesar de todo lo que nosotros hacemos, a pesar de todas nuestras rebeliones. Y por eso Dios le dice a Moisés, después de esta apostasía en el monte Sinaí, en el capítulo 33, versículo 19, que Él va a hacer una proclamación de su carácter. Yo voy a proclamar mi nombre. Recuerden que la palabra nombre significa carácter. Yo voy a proclamar mi carácter. Y me voy a dar a conocer tal y como yo soy. ¿Qué es lo que resalta en mi carácter? Bueno, nosotros sabemos que Dios tiene dos atributos principales, que son la justicia y la misericordia. Esos son los dos atributos que caracterizan principalmente a Dios, además de que Dios tiene muchos otros atributos. Pero esos atributos, recordamos que estaban representados en el lugar santísimo, en el arca del pacto. Ahí dentro del arca estaban las dos tablas de piedra de la ley de Dios, que representan la justicia de Dios. Pero cubriendo las tablas de piedra estaba la tapa del arca, que en hebreo se llamaba caporet, que viene de la palabra kafar, que significa expiar, o de la palabra kippur, del verbo kippur, que significa expiar. Entonces, ahí nosotros tenemos que estaba representada tanto la justicia como la misericordia de Dios. La justicia en las dos tablas de piedra que estaban dentro del arca, y la misericordia de Dios en el caporet, que se ha traducido como propiciatorio.
pero que literalmente significaba expiatorio. ¿Por qué? Porque allí era donde se rociaba la sangre para poder tener la expiación de los pecados. Por lo tanto, podemos decir que esa tapa que cubría las dos tablas de piedra representaban que la misericordia de Dios estaba por encima de su justicia. Ahora, en la proclamación que Dios hace de su nombre, y es lo que presenta aquí en Éxodo capítulo 34, donde Dios dice: voy a proclamar mi nombre, que significa voy a proclamar mi carácter. Y dice el versículo 5, ¿cómo lo hace Dios? Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Qué hermosa declaración tenemos aquí del carácter de Dios. Dios no empieza proclamando su justicia. Dios comienza proclamando su misericordia, porque esa es la principal característica del carácter de Dios. Recordemos que la misericordia es el amor de Dios, y Dios es amor, y el fundamento del trono de Dios es el amor, es la misericordia. Por lo tanto, cuando Dios se da a conocer, porque Dios ahora proclama su carácter, quiero que me conozcan como soy, Dios lo primero que proclama es que Él es un Dios de misericordia, que es un Dios perdonador, y que es un Dios que es tardo para irarse. En otras palabras, Dios nos aguanta, Dios nos tolera, porque su misericordia es grande. Por lo tanto, cuando Pablo dice, Dios tiene misericordia del que tiene misericordia, tenemos que pensar que la misericordia de Dios no está basada en lo que nosotros merecemos, en nuestras obras, en lo que hemos ganado para tener ese favor de Dios, sino la misericordia de Dios está basada simplemente en que Dios es un amor, Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios que, como dice aquí, es tardo para irarse y que soporta a sus hijos a pesar de las infidelidades. Y sigue diciendo el versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Aquí tenemos una declaración sobre qué es lo que Dios perdona. Podemos decir que entre los pecados en el Antiguo Testamento, que se mencionan en Levítico 16 en el santuario, aparecen estos tres que son realmente los pecados morales. La iniquidad, que en hebreo es el abón, la rebelión, que en hebreo es el peshá, y el pecado, que en el hebreo es hatá. Ahora, de estos tres pecados, el más grave es el peshá, que era la rebelión, y era lo que el pueblo de Israel a menudo estaba cometiendo, pecado de rebelión. Y algunos han comentado, bueno, es que Dios no puede perdonar el pecado de la rebelión. Bueno, aquí dice que Dios perdona también la rebelión. Pero, ¿en base a qué? Bueno, en base a su misericordia, en base a que Dios es un Dios de amor, pero en base a que Él espera también la respuesta del hombre. ¿Por qué? Porque sigue diciendo el versículo 7, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En este versículo podemos comparar cuán grande es la misericordia de Dios, la clemencia o el amor de Dios comparado con la justicia de Dios. Y cuando Dios proclama su misericordia, Él dice que Él guarda su misericordia a millares o a miles de generaciones, pero que Él solamente visita la maldad, que sería el lado de la justicia de Dios, en los padres,
en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Por lo tanto, aquí podemos descubrir en esta experiencia del pueblo de Israel en el Sinaí, que aunque Dios tenía el derecho, aunque Dios podía haber desechado a su pueblo de una manera justa por causa de su rebelión, por causa de su corrupción espiritual, Dios decidió perdonarlos, arrepentirse del mal que había pensado, tener misericordia de ellos. Y esto nos lleva a nuestra propia experiencia con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos seguros que Dios no nos trata como nosotros realmente merecemos. Es verdad que a veces sufrimos las consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestros pecados. Pero con todo eso, Dios no nos trata como nos merecemos nosotros. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de misericordia. Y del quien quiere, tiene misericordia. En otras palabras, aun cuando el pueblo aquí no se había arrepentido, aun cuando el pueblo todavía no había manifestado el querer retractarse de su infidelidad, ya Dios había prometido que los iba a perdonar. Y vemos de tal manera la rebelión aquí en el capítulo 32, que aun cuando Moisés vino hasta el campamento y quebró las 2 tablas de piedra, según el versículo 19, y aconteció que cuando llegó él al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza de entre sus enemigos. Así que aún con la presencia de Moisés, dice aquí el texto, el pueblo seguía desenfrenado. En otras palabras, no les importó que Moisés hubiera quebrado las tablas del pacto, que era el compromiso que ellos habían hecho con Dios. Y por lo tanto ellos siguieron su desenfreno. Pero a pesar de eso, Moisés sigue pidiendo misericordia para con el pueblo. Y vuelve a repetir en el versículo 31 del capítulo 32 nuevamente. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego que este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, rájame ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí que mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho al becerro que formó Aarón. Entonces vemos cómo Moisés sigue aún pidiendo por el perdón de este pueblo a pesar del pecado. Ahora, ese día solamente perecieron aquellos que no se quisieron arrepentir. ¿Por qué? Porque a pesar de lo que habían hecho, Dios había dicho: los voy a perdonar. Y entonces Moisés les dio la oportunidad de que ellos no perecieran. Vemos aquí en el versículo 26, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volver de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Así que, ¿quiénes murieron ese día? Los rebeldes que no quisieron arrepentirse. Los rebeldes que, a pesar de que Dios le había dicho a Moisés: sí, los voy a perdonar, ellos siguieron con la apostasía. Los rebeldes que, a pesar de que Moisés quebró las tablas del pacto, ellos siguieron con el desenfreno, como dice aquí. Aquellos que no quisieron ponerse del lado del Dios, finalmente fueron muertos, aunque no fueron muchos. Aquí dice que fueron como 3,000 hombres los que cayeron en aquel día. Quiere decir que la mayoría reflexionó, se volvió a Dios
y Dios les mostró su perdón y su misericordia. Esto significa que no importa lo que nosotros hayamos hecho en contra de Dios, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, porque Dios es un Dios de misericordia. Y por eso Pablo dice, a quien Él quiere, le da misericordia. De quien Él quiere tiene misericordia, y Él es clemente para con Él quiere. Por lo tanto, nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Pero recordemos, también castiga el pecado, también castiga la rebelión. Pero si nosotros nos arrepentimos, si nosotros nos volvemos a Dios, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. No importa cuán grande o cuán grave sean nuestros pecados. Le damos gracias a Dios y podemos decir, Jehová, Jehová, Dios grande en misericordia, en bondad, y que guarda su misericordia a miles de aquellos que le aman. Nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero, y nosotros amamos a Dios porque Dios en nuestra vida se ha mostrado más como un Dios de gran misericordia y de gran perdón.